Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de este canal Ingetrónica HTV. De antemano te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas a este canal, le des like, compartas si al final es de gran provecho para ti este tutorial. Bien, sin más, el día de hoy les traigo un video tutorial basado en un circuito electrónico mediante el cual podemos controlar la cantidad de potencia que se le entrega a una carga AC. Así, muy bien. Este es el esquema realizado en Proteus para verificar previamente el funcionamiento de nuestro proyecto antes de implementarlo. Bien, voy a darle por aquí Run para que vean cuál es el resultado final que vamos a obtener. Mediante un potenciómetro vamos a poder controlar la cantidad de carga que le estamos entregando a nuestra carga AC. Bien, para esto utilizaremos un circuito, un microcontrolador que se encuentra en la placa de Arduino Uno, que es el Atmega, y vamos a utilizar otros componentes que más adelante vamos a estar explicando. Vamos a dividir este video en tres pasos. El primero vamos a explicar bien cómo es el diseño del circuito. Luego vamos a pasar por el Proteus, cómo va a ser el diseño en Proteus. Vamos a tener también la parte de la programación que vamos a utilizar el IDE de Arduino para programar nuestro circuito, y finalmente les voy a mostrar pues un circuito PCB ya implementado para aquellos que quieran pues hacer la impresión de su circuito y tener un trabajo ya final integrado como tal en una PCB. Vamos a mirar aquí. De esta manera nos quedaría finalmente nuestro circuito. Un circuito que se ve muy bien detallado y muy útil. Estaremos implementando, aunque en el esquemático aparece un Arduino Uno, al momento de hacer el PCB vamos a utilizar un Arduino Nano para más facilidad, ya que estaremos instalando en nuestra placa un Arduino Nano. Bien, bien, vamos aquí. Bueno, de esta manera entonces, como les dije anteriormente, no se desesperen, vamos a empezar a explicar paso por paso cómo vamos a hacer posible que funcione este circuito. ¿Ok? Bueno, bien, como les había dicho antes, vamos entonces a analizar todas las partes y los componentes que hacen parte de nuestro diseño. Bien, para empezar, vamos a estar trabajando con una señal de 110 voltios AC, corriente alterna. De esta señal debemos saber que, por ejemplo, aquí en Colombia se maneja la frecuencia de 60 Hz. Esto quiere decir que si calculamos el inverso de la frecuencia, que es nuestro tiempo, tendremos que nuestra señal tiene un periodo de 16 milisegundos, lo que quiere decir que se demora 16 milisegundos en hacer un ciclo de su señal. Por ende, tendremos que cada semiciclo durará 8 milisegundos. Es bastante y fundamental tener estos conceptos claros porque lo vamos a estar utilizando al transcurrir del tutorial. Bien, otro concepto que tenemos que tener claro es el de este componente electrónico de corriente alterna que es llamado TRIAC. El TRIAC es un semiconductor que actúa como un conmutador o un switch de estado sólido. Es bidireccional, que quiere decir que puede conducir en los dos semiciclos, tanto en el positivo como en el negativo. Bien, la aplicación fundamental de este TRIAC, y es la que le vamos a dar en este proyecto, es que nosotros podemos a través de un TRIAC disparar su conducción o hacer lo que conduzca en el momento que queramos. Quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una señal como esta de corriente alterna y queremos disparar nuestro TRIAC para entregar cierta cantidad de potencia de esa señal, como lo vemos aquí, pues esperaremos un tiempo T que transcurra sin conducir y luego lo activaremos. Damos un pulso al TRIAC para que nos entregue esta parte que está aquí de nuestra señal. O sea, estaríamos controlando la cantidad de potencia que se le entrega a una carga.
¿Esto a qué nos llevaría? A que podríamos, por ejemplo, controlar la velocidad de un motor, la luminosidad de una bombilla, entre muchas aplicaciones que tiene. Bien, entonces el triac, este es el símbolo del triac, tiene un ánodo, un cátodo y una compuerta, que es por donde se le suministra el pulso para hacer el control. Se dan cuenta, de corriente alterna, pero necesita un pulso de corriente directa. Bien, bien, para lo que sigue hemos dividido esto en dos partes. Primero, la implementación del circuito en su etapa de cruce por cero, ya vamos a explicar, y la segunda etapa, la etapa de potencia. Bien, en la etapa de cruce por cero es fundamental que sepamos cuándo nuestra señal está en cero, o sea, dónde empieza el ciclo, cada vez que empieza un ciclo o un semiciclo. Bien, ¿por qué? Porque a partir de ahí, sabiendo dónde empieza nuestra señal, le vamos a dar la orden al triac para que espere cierto tiempo y dispare la señal para que nos dé más o menos un aspecto como este. De esa manera podríamos estar controlando la potencia que se le entrega a una carga. Bien, ¿cómo vamos a hacer para detectar cuando la señal esté pasando por cero? Para eso implementaremos esta parte del circuito. Inicialmente, como les dije, bien, aquí tenemos nuestra alimentación de 110 voltios AC. Vamos a necesitar un transformador. Yo recomiendo un transformador de 110 a 12 voltios, porque este componente que está aquí trabaja con 12 voltios. Hay unos que trabajan máximo hasta 32 voltios, entonces ya su transformador dependerá de la potencia o el voltaje con que trabaje nuestro autoacoplador. Bien, luego de eso vamos a hacer una rectificación de media onda con un puente de diodos. Bien, ¿para qué nos va a servir esta rectificación de media onda? Para obtener esta señal que tenemos aquí. Bien, una vez tengamos esta señal, que es la que nos sale de aquí luego de pasar nuestra señal por el puente de diodos, que tengamos esta señal, vamos a pasarla por el autoacoplador. El autoacoplador, en este caso vamos a usar el 4N24. ¿Qué función cumple? Interiormente tiene un fototransistor, un emisor y un receptor. ¿Cómo funciona? Cuando este se activa y emite luz, permite que este conduzca. Mientras este no esté activado, no emita luz, este va a estar abierto. ¿Ven? Entonces, de ahí la utilidad que nos va a dar entonces en este circuito. Fíjense que si nosotros miramos, cuando nuestra señal esté en cero, el diodo no va a estar emitiendo nada porque aquí no va a haber voltaje, y nuestro diodo receptor va a estar cerrado. Quiere decir que vamos a tener voltaje aquí, va a venir por aquí, cruza por aquí y llega a tierra. O sea que cuando midamos nuestro voltaje aquí, vamos a tener el voltaje VCC. En este caso vamos a alimentar aquí con 5 voltios. Esto es un divisor de voltaje y funciona de esa forma precisamente. Si el circuito está cerrado aquí y medimos, vamos a tener VCC. Si el circuito está abierto, vamos a tener 0 porque aquí va a estar abierto. Bien, entonces está en 0. Nuestro circuito va a estar enviando el pulso de 5 voltios. En ese momento estaremos confirmando que nuestra señal está en 0. Hemos detectado el cruce por 0. Empezó a subir nuestra señal. El LED se encendió, el receptor recibe y se abre. O sea que una vez se abrió, aquí no vamos a tener voltaje. Quiere decir que nuestra señal no está por 0. Y así entonces cada vez que pase por 0 vamos a tener voltaje aquí VCC. Esta va a ser nuestra señal de entrada para el microcontrolador. O sea que vamos a tener más o menos esta señal que vemos aquí. Cada vez que un cruce por 0, un pulso, un pulso. Esta es una de las señales que vamos a estar utilizando en nuestro circuito. Bien, no vamos a entrar tanto en detalles de los componentes, pero podemos mirar que aquí el autoacoplador tiene el pin 1 y el pin 2, que es la entrada, y la salida del pin 5 y el pin 6. Pin 6 va a tierra y el pin 5 a VCC. Vamos a utilizar una resistencia de 5 kilo ohmios antes de entrar al autoacoplador y este diodo de protección. Bien,
Bueno, esa sería la parte del cruce por cero. Bien, ahí vamos entendiendo ya entonces cómo se va diseñando nuestro circuito. Para la siguiente etapa, que es la etapa de potencia, vamos a tener, inicialmente, como les había dicho anteriormente, nuestro microcontrolador. Vamos a estar utilizando el Atmega que viene en la placa de Arduino que vamos a estar utilizando, en la placa de Arduino 1. Bien, entonces, ¿qué señales vamos a necesitar para implementar nuestro circuito? El cruce por cero, que ya lo obtuvimos de aquí, va a ser una entrada a nuestro microcontrolador. Vamos a tener un potenciómetro con un divisor de voltaje que va a ser el selector de la velocidad o del ángulo de disparo que vamos a implementar para variar la velocidad del motor o la luminosidad de una bombilla, si así lo queremos. Y la otra señal es el disparo por tríada. Procesamos esta señal de cruce por cero, le damos un tiempo y disparamos el tríada donde queramos dispararlo, en el tiempo que queramos. Bien, eso es básicamente lo que vamos a hacer con el microcontrolador. Eso lo estaremos viendo más adelante para la programación. Por eso se lo estoy mencionando antes, porque en la programación que vamos a hacer en Arduino vamos a estar viendo estas entradas o esta variable. Bien, para la implementación del circuito como tal, del circuito de disparo o de potencia, fíjense esto que dice aquí, donde está la resistencia de 220 ohmios, va a ser la entrada a nuestro octocoplador que va a disparar el trigger. Bien, entonces esta señal de aquí de entrada sería esta señal que tenemos aquí del microcontrolador. Disparamos aquí, momento que queramos. El octocoplador simplemente lo que va a hacer es, para no disparar directamente el trigger, hacer un aislamiento de potencia y control. Bien, este octocoplador es el MOC 3021, se utiliza para este tipo de aplicaciones. Va a estar trabajando igual que este que vimos acá. Una vez se active, va a conducir y va a activar el triac para que el triac conduzca la potencia. Entonces funcionaría así. Bien, tenemos aquí entonces nuestra señal de entrada. Se activó el disparo del triac, conduce aquí y permite que la corriente circule. Si se dan cuenta, aquí dentro hay otro triac, pero acá afuera hay otro. Este triac está dentro del MOC, hace la misma función que este, pero a la vez hace que se aísle la parte de control de la parte de potencia. Entonces comenzó a conducir, aquí va a circular nuestra corriente a través del triac y se la va a entregar a nuestra carga. Bien, esta alimentación de aquí debe ser la misma alimentación que vimos anteriormente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ustedes pueden hacer el seguimiento de cruce por cero de una señal en un toma, por ejemplo, y estar tomando la alimentación de la carga de otro toma. Lo recomendable es que sea de la misma fuente. O sea que esta fuente de aquí debe ser la misma fuente de allá. Debe ir en paralelo la alimentación de la carga y la alimentación para hacer la detección de cruce por cero. Entonces, de acuerdo al tiempo que le coloquemos aquí, nuestra bombilla va a estar más incandescente o menos incandescente, porque le estaremos entregando menos o más parte de nuestra señal. Si esperamos un tiempo pequeño, pues la señal se va a disparar desde este punto, por ejemplo, y le estaremos entregando toda esta parte a nuestra señal. Como trabaja en los dos semiciclos, él conducirá, hará lo mismo en los dos semiciclos. Estaremos entregando más potencia a nuestra señal. De esta manera funciona nuestro circuito. Como les dije, no se fijen tanto en el circuito, sino en la explicación de cada componente, cómo funciona, porque es importante saber cómo funcionan nuestros proyectos, cómo se diseña, y que nos quede el aprendizaje para nuevos proyectos, tener la capacidad de diseñar y analizar, no hacer por hacer o copiar por copiar. Bien, aquí tenemos una resistencia de 220 ohmios, son las que hemos calculado, una de 1 kilo ohmio. Más adelante en Proteus, que ya es la próxima parte que viene, ver cómo es el montaje en el Proteus, y a la vez vamos a ir viendo, cuando llegue su tiempo, la programación y cómo lo vamos a implementar. Es muy sencillo, simplemente esta es la clave. Desde aquí, desde el análisis, nos da la capacidad de poder plantear nuestro circuito al momento de programar. Bien,
Otra cosita, bueno, los componentes que recomiendo son los que le mencioné para el disparo del TRIAC, el MOC 3021. El microcontrolador, vamos a estar utilizando la placa Arduino 1 o el microcontrolador que ustedes tengan. Vamos a tener entonces un transformador de 110 a 12 voltios. Algo que se me escapaba, estos 5 voltios de aquí los podemos sacar de nuestra placa de Arduino, o si bien quieren, de aquí hacen una derivación y implementan una fuente de 5 voltios. O sea, ya me imagino que algunos sabrán cómo se hace una fuente, o si no lo buscan y simplemente van a sacar la alimentación de su fuente de aquí de 12 voltios para pasarlo a corriente directa, el voltaje deseado. Si no, simplemente esta entrada se la sacan del microcontrolador que tengamos de la placa de Arduino, que nos ofrece salidas de 5 voltios. Un pin que se asigne y le asignamos que esté siempre en estado alto ahí. Bien. Entonces, bien, vamos a pasar entonces al proteo a explicar el diseño de nuestro circuito.